O sea, hoy vamos a hablar de la vida o de la muerte. Un poco de las dos. ¿Estamos listos para morir? Y yo creo que es una pregunta muy importante que deberíamos de hacernos día con día. ¿Estoy listo para morir? Este episodio fue realizado en el corazón de Coyoacán, producido por Pantalla Films. Nuestros anfitriones son Laura Gómez Caudillo y Jorge Villanueva. Bienvenidos a Senderista Espiritual. Qué gusto tenerlos otra vez aquí en Senderista Espiritual, desde el corazón de Coyoacán. Estamos en Pantalla Films. Soy Jorge Villanueva, uno de los anfitriones, y estamos aquí con Laura. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto otra vez aquí, pero ahora compartiendo con una súper invitada, Norma. Ella es tanatóloga y nos va a ir ahorita a platicar un poquito de ella. Cuéntanos un poquito para que te conozcan. Nosotros ya te conocemos, pero... Gracias, buenos días. Bueno, pues yo tengo un diplomado en logoterapia, otro en tanatología básica, tanatología clínica, tanatología pediátrica, cuidados paliativos y el último fue sobre suicidio. Esos son los diplomados que he estudiado hasta hoy. O sea, hoy vamos a hablar de la vida o de la muerte. Un poco de las dos. ¿Estamos listos para morir? Y yo creo que es una pregunta muy importante que deberíamos de hacernos día con día. ¿Estoy listo para morir? No, o sea, no sé ni siquiera, nunca me había hecho esa pregunta y la verdad es que si ahorita así, yo diría no. Pero ¿por qué no estoy lista para morir? O sea, ¿qué implica no estar lista para morir? Nunca vamos a estar listos para morir, pero bueno, por ejemplo, sí podemos facilitar muchas cosas como es platicar con la familia, qué queremos, el testamento, por ejemplo. El testamento es algo que nos da mucho miedo hacer. ¿Tú sí tienes, Jorge? Te felicito, porque la mayoría de las personas, tú, Laura, ¿tienes? No tengo testamento. Creemos que al hacer el testamento es como de que si hoy hago mi testamento, mañana me muero. despego, ¿no? Y no es cierto, exactamente, no es cierto. De hecho, ahora en septiembre es el mes del testamento. Yo les recomiendo que hagan testamento, porque al final es facilitar los trámites para nuestra familia. No dejemos problemas a los familiares. De por sí ya la muerte es un shock, ¿no? Entonces, aúnale los problemas económicos, los problemas, ¿no? Todo eso, yo creo que más vale estar preparados. Pero fíjate, o sea, yo ahorita digo, estoy lista para morir, yo diría no. ¿Por qué no, Laura? Pero ¿por qué no? O sea, yo creo que es un apego. O sea, lo que a mí más me causa esto de morirme es mi hija, ¿no? Es hija única y entonces o sea, ese es mi rollo, o sea, pero es mío individual. Pero ahorita estaba yo pensando y reflexionando y yo desde hace muchísimo tiempo tengo ese miedo de que mi hija se quede sola porque es hija única. Y fíjate que lo resolví. A mí me gustan mucho las cartas del tarot y le voy a escribir a ella, ya lo tengo, su oráculo para ella, para que cuando yo no esté, ella saque su oráculo hecho por mí, para que es como si yo le hablara a ella, ¿sabes? Sí. Si yo tengo mucho miedo de morirme por ella y por mis apegos, ok, lo que sea, así lo resolví y lo estoy trabajando y espero traerlo ya aquí súper editado, ¿no? Así padre, porque es la forma que yo encontré para eso. Y si entonces todos tenemos apegos, miedos, no tenemos las cosas resueltas, podemos encontrar diferentes formas, creo, ¿no? Aquí lo importante también es ver qué le has enseñado a tu hija. Para mí eso es crítico. O sea, ¿qué le transmito yo cada día de cómo es vivir? O sea, como que me he dedicado a enfocarme más en eso, de qué le voy a transmitir, qué le quiero enseñar. Como que yo, mejor por las separaciones que he tenido que analizar, bueno, no estoy tanto tiempo con ellos, cuando estoy, ¿qué les quiero transmitir? ¿No? Y sí, la parte de los papeles, dices, bueno, lo dejo arreglado, pues lo más, digo, no puedes arreglar todo, pero sí pensarlo a final de cuentas, bueno, como a mí me tocó vivir, yo hacer todo cuando falleció mi papá, entonces yo me puse, o sea, mi mamá estaba en shock, mis hermanos como que se quedaban ahí viendo, entonces en ese momento pues yo me puse a hacer todo. Entonces yo dije, bueno, cuando me vaya, yo inclusive ahora en la pandemia pasó con ya vi que al final lo arreglas en el momento, ¿sí? Luego lo que según pagas y preparas, luego a la mera hora ni se cumple, es un relajo. Entonces,
Dije, no, pero sí me puse a analizar y dije, bueno, pero si yo despego, ¿qué pasa? Entonces, bueno, saqué un paquete, ¿no? Para que yo no sea un problema, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y vivir, y ¿sabes qué también es súper importante? Vivir lo que quieres vivir. O sea, yo me dediqué muchos años a alcanzar al punto donde estoy ahorita, de que estoy haciendo lo que me gusta hacer. O sea, si yo lleno mis días con lo que me gusta hacer, entonces ya no tengo esa sensación de chin, no hice, no viví, no he hecho. Justo así iniciaste, Laura. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De vivir o morir? Sí. Y acabas de decir algo bien importante, Jorge. Nos estamos pensando en el futuro, en el qué va a pasar, y no vivimos nuestro presente, sí. ¿no? Entonces yo creo que lo que hacemos hoy es nuestro legado, nuestro día a día, porque hay mucha gente sobreviviendo, ¿no? Esperando a comprar una casa grande, esperando al viaje de mis sueños, esperando y esperando. Cuando me case, cuando encuentre la Exacto, pareja, exacto, cuando- ¿no? el futuro, O sea, queremos ser feliz también a raíz de otras personas. Sí, eso es. Y no somos felices por nosotros mismos. Por ejemplo, Jorge, ahorita estás cumpliendo tus sueños, desarrollándote. Eso es vivir, es el vivir en el presente, el vivir hoy, el ahora, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que no esperemos, ¿no? Y también muchas veces decimos, no, cuando sea yo grande o me voy a morir cuando sea viejito. No es cierto. ¿sabes? O sea, la fecha de caducidad la tenemos marcada desde que nacimos, pero realmente no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, yo creo que hay que disfrutar día a día, ¿no? Enseñar a los que tenemos hijos, a nuestros hijos, a vivir, a ser plenos, a ser felices, estemos o no estemos. Porque al final es un camino en la Eso vida, que somos como- un camino en la vida. Eso que como mexicanos tenemos mucha cercanía con la muerte, ¿no? Hasta la manera que lo atendemos. Bueno, no sé si es es, relativo, no sé si es es- defensivo, exacto, me exacto, río porque claro. me da O sea, nervio. ya decimos festejamos la muerte. O, Y hablamos o de es la un duelo. flaca. O el duelo es, los quiero aquí cerca, entonces vamos a cenar otra vez con ellos. No, realmente, o sea, es como el cotorreo, ¿no? Hablamos de la muerte, que si la flaca, que si nos viene a jalar los pies, pero cuando hablamos en serio sobre la muerte, híjole, como que o mejor nos quedamos callados, o no nos gusta, o nos da Nos dobla la miedo. rodilla. Exacto. ¿Y sabes qué creo también ahorita hablando de esto? El duelo no nada más creo es de personas. O sea, hay muchos duelos de situaciones, de trabajos. Yo hice un duelo muy fuerte de dejar de fumar. O sea, de verdad fue un duelo, aunque no lo crean. Y son duelos importantes para las personas. O sea, no nada más, o sea, dejar tu casa de infancia es un duelo. O sea, no es fácil. O sea, ¿tú cómo ves eso? Duelo colectivo de la pandemia que acabamos de vivir todos. Exacto. El mundo anterior ya Ya fue. fue. Eso es un duelo, claro. Claro, o sea, hay pérdidas y podemos diferenciar las pérdidas de los duelos, ¿no? Por ejemplo, las pérdidas pueden ser pérdidas materiales. O sea, estamos hablando, ¿no? De un empleo, por ejemplo. Sí, va a haber un duelo sobre el empleo que perdiste, pero al final lo puedes recuperar. O sea, un empleo, ok, perdiste tu empleo, pero tienes la posibilidad de encontrar otro. Sí, pasas por las... relación. ajá, sí, sí. Ok. Pero, por ejemplo, las personas nosotros no somos irreemplazables. No hay quien nos sustituya. Entonces, sí es un duelo mayor, ¿no? Un duelo diferente. Sí, es como cuando te pierden las llaves del coche. Pues sí, te angustias, te preocupas, te enojas, gritas, pero al final las encuentras, ¿no? Y ya están y vas. Pero las personas, no hay manera de reemplazar a una mamá, a un papá, O etapas de inclusive vida, las ¿no? mascotas. Las mascotas. Las más. Por ejemplo, ¿no? Yo conozco personas que se les muere el perrito, al hijo, a la hija, y al día siguiente ya tienen otro perrito. No es así, porque aparte, ¿qué les estamos enseñando? ¿No? De que, ya tienes otro. Cuando se muere mamá o papá, ¿qué, nos van a poner otra mamá? Sí, no, Pues no. Entonces, Bueno, hay quienes sí le hacen así. sí, pero nunca va a ser tu mamá, Jorge. ¿Sabes? Pero O sea, hasta se las nunca imponen. va a ser. Nunca lo va a hacer, pero lo intentan, ¿no? Pero entonces hay que permitir. Pero sucede. Ah, sí, pero no somos, o sea, somos irreemplazables. Entonces hay que dar un tiempo a esa asimilación, a esa aceptación de la muerte Las como fases. tal. Oye, pero además, otra cosa yo creo que hay que darle espacio y fuerza a la tristeza. Porque es, ay, ya te pasó esto, pues ya, rápido, recupérate, ya para qué sufres, si ya no está, si ya se murió, si ya lo enterraste, ya, ¿no? Y no, o sea, ya, sí yo creo que, pero llorar bien, deprimirte bien. Somos poco empáticos en esa situación y yo creo que hasta que no nos pasa
personalmente no entendemos al otro, ¿no? Hay 5 etapas del duelo. La primera es la negociación, luego está la ira o el enojo, luego la negociación. Con el otro contigo, ¿no? El ira luego también es... Enojo puede ser contigo mismo o con el que se murió, o con la persona que causó la muerte. Por ejemplo, un accidente. Si van 2 personas, muere una, el enojo va a ser contra el que iba manejando, por ejemplo, ¿no? Exacto. Luego viene la negociación, ¿no? De que, ay, señor, o por ejemplo, los católicos, ¿no? De, ay, Dios, que me dé a mí, no a mi hija, por ejemplo, ¿no? Que la enfermedad pásamela a mí, no a mi hija. O sea, entras como en una negociación, o con el médico, ¿no? Luego viene lo que es la tristeza, lo que llamas, en las etapas se le llama depresión, pero al final es una tristeza muy grande, y al final la aceptación. Estas 5 etapas del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, no son lineales. No es que primero sea la negación, o sea, obviamente sí, la negación porque es el shock de la muerte, y al final es la aceptación. Pero puedes estar enojada y luego te entra la tristeza y luego vas con la negociación. O sea, no es lineal. Pueden variar las etapas. Y algunas fases pueden tardar. Sí, Claro. sí, cada uno tenemos nuestro tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, si fuéramos hermanas, Laura y yo, y se muere nuestra mamá, a Laura le va a pegar de una manera, a mí me va a pegar de otra manera. Ella va a tener un tiempo para su duelo, yo voy a tener otro. ¿Por qué? Porque también el vínculo tiene mucho que ver con la persona que fallece. Hay muy poca empatía, mucha gente te presiona. Sí, ahora, por ejemplo, el llorar es sanar. Entonces Claro. tienes todo el derecho de llorar, ¿no? De sacar ese sentimiento guardado que al final hace daño. O sea, si reprimes esa emoción, al rato vienen los problemas En la físicos. sociedad hay poca valoración de los sentimientos, en Más general. los hombres, ¿no? Sí, O sea, y y más más en en los... Pues ahora ya es más fácil, como que ha habido más apertura. Pero sí, los hombres se guardan mucho sus emociones. O sea, la mujer te como quiera enseñan. platicar. Aguántese, no llore. Pero es malo, Jorge, claro que al es malo, final pero es es como malo. que nos Sí, fue una enseñaron, sí. enseñanza a lo mejor de nuestras Sí, generaciones. sí. Ahora yo veo, tú como psicóloga, Laura también, no sé, Jorge, tú como coach, también has de tener, al menos yo, tengo muchos pacientes hombres. Yo también. Que hoy agradezco porque se permiten trabajar esta parte de sus emociones. Mucho más. Ya llegan a terapia mucho más pacientes hombres. Y duelos de parejas, ¿eh? Duelos de mujeres, de divorcios, o sea, estos duelos a los hombres les está pegando muchísimo de las parejas. Sí, lo bueno es que hoy se están permitiendo esa ayuda, ¿no? Creo que también ya hemos iniciado esta apertura de que no nada más te trates la enfermedad física. Porque yo qué les digo, ¿nos duele la muela? Vamos al dentista. ¿Nos duele la pierna? Vamos al ortopedista. Pero cuando nos duele aquí, cuando tenemos dolor, tristeza, no acudimos con un especialista, ¿no? Entonces, creo que ahora las generaciones nuevas sí se están dando la oportunidad. Yo le digo a mi mamá, ve a un tanatólogo y me dice que estoy loca, ¿no? Porque pues antes era del psiquiatra, el psicólogo, era para locos. Hoy, por ejemplo, yo lo veo con mis hijos van con un psicólogo, van con un tanatólogo y se están curando. Porque hemos dejado la emoción al final. Y yo creo que es muy importante tanto la emoción, la parte, ¿no? Como lo físico. Lo que se le ve. Se atienden más el granito, la piel, el cabello, pero ya lo interior, es más, pueden traer una infección de algo y no van al médico, ¿no? Porque no se me ve, no importa. Sí, pero cuando revientas es cuando ya estás en el hospital. Y tú, bueno, me corriges, Laura, pero sabemos que todas las emociones terminan en problemas físicos. Entonces, todo. Entonces, creo que tendríamos que ver primero cuál es la emoción que traemos, qué traemos por dentro para poder sanar lo físico. Todas las enfermedades que terminan en itis significa que estás insistiendo en ese pensamiento y sentimiento. Todas las itis. Entonces quiere decir gastritis, colitis, todas, faringitis, todo quiere decir que estoy insistiendo con una forma de pensar. Sí, es una inflamación al final que algo me está dañando, ¿no? O sea, lo importante es cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Para que sanemos todo en conjunto. Pero regresando a los duelos, hay muchos tipos de duelos. Vamos a mencionar los más comunes, que son el duelo anticipado. Ese duelo es cuando a una persona le diagnostican, por ejemplo, una enfermedad, no sé, un cáncer,
¿no? Entonces te dicen, tienes 6, ya sabes, ¿no? Tienes 6 meses de vida. Y entonces tienes el tiempo relativo para prepararte para esa muerte, ¿no? Porque sabes que ya no hay más que hacer y que va a morir la persona. Y es relativo, como tú dices. Nunca, ¿no? O sea, nunca vamos a estar listos para morir, nunca. porque inclusive al final dices, qué bueno que se murió, porque ya era mucho el sufrimiento. Tanto de la persona enferma como de las familias que están alrededor. Sí, entonces ese es el más famoso, el duelo anticipado. Luego hay uno que se le llama el duelo patológico, que ese es cuando no nos cae el 20, llamémoslo así, de que ya murió la persona, y entonces pasan 2, 3, 4 años y seguimos atorados con ese dolor. Oye, pero entonces, ¿es bueno sacar la ropa de la persona que falleció? Claro. O sea, ¿es bueno sacar la ropa, sus pertenencias? Si lo guardas, ¿te estás en el modo patológico? Esos que dejan el cuarto así, tal cual. Mira, eso es bien importante. No hay tiempos. O sea, no hay tiempos. No te puedo decir, tienes un mes para sacar todo. ¿Por qué no? Porque justo entran las etapas del duelo y estamos apenas en la negación, en el shock de que no creemos que nuestro pariente familiar murió. Además, el vínculo. A lo mejor si yo tenía un vínculo muy cercano, yo no voy a creer, pero si mi hermano no tenía un vínculo cercano, él va a decir, no, ya, o sea, ya saca todo, eso. O ya regálalo. Y si es tu hijo que fallece y uno ya quiere adelantar y el otro no. Entonces, cuesta mucho trabajo, pero es lo más sano. Es lo más sano. ¿Por qué? Porque si no te quedas atorado en eso. Yo tengo pacientes que tienen todo el cuarto tal cual de la persona que falleció, y te estoy hablando de 5 o 6 años que murió la persona o más. Y no han movido nada, o sea, tienen el cuarto intacto. Creo que eso no es sano para la persona. ¿Por qué? Porque sigues atorado en esa pérdida y volvemos a lo mismo. No vives tu presente, te atoras en el pasado. Y energéticamente podemos decir que también estás atorado, ¿no? O sea, si hiciéramos una limpia energética, tendríamos que limpiar toda esa energía de esa persona que estás atrayendo constantemente. Y oye, ¿cómo entra esa parte de, a mí siempre me ha brincado eso de, bueno, que los entierres, tenerlos ahí? Están ahí, no están ahí. Bueno, yo estoy convencido que no están ahí. Es una idea. Pero, por ejemplo, aunque hagas una cremación, bueno, los ponen en un nicho, ¿no? Hay quienes... Pero dices, bueno, no están ahí. Entonces, bueno, yo no me identifico con... Si quiero hablar con mis papás, pues sé que lo hago donde sea. No tengo que ir a algún lugar donde están. Ajá, entonces esa parte de... No te deja soltar a las personas el que estén ahí enterrados o que tengan las cenizas. Hay quienes las tienen ahí en su sala. No es sano. No es sano, ok. Y hay tiempos, ¿no? Puedes tener o sea, aquí varía mucho porque según nuestras tradiciones, mucha gente, por ejemplo, no le gusta que la cremen, que la incineren. Hay gente que le gusta ser enterrado. Entonces, bueno, hay que respetar, pero por eso... Hay que ser rico para que te enteren, porque ya, entierren, porque ya... Pues no te creas, la incineración también cuesta mucho, ¿no? Están en en una joya. Un anillo. Ahora es mucho eso. Sí, realmente los tiempos varían. Y lo que decías hace rato, eso es platicarlo con tu familia, decir yo quiero que me incineren, que también pues por un lado está mejor, ¿no? Que me incineren. Puedes tener las cenizas un tiempo en tu casa, sí, en lo que asimilas esta parte, pero no es lo correcto, o sea, no es lo mejor tenerlas mucho tiempo, ¿sabes? Pero tú alguna vez me hablaste de este proceso de hacerlos, o sea... De los rezos, bueno, no sé cómo se llama, ¿no? De las velaciones, las tradiciones. Ajá. Pero hay personas, y que eso tiene un porqué y un para qué, ¿no? Sí. Pero hay personas que no quieren. Bueno, esa parte de los novenarios es para la gente que somos católicos, aplica, ¿no? Y te digo, hay muchas tradiciones en el entierro. Uh-huh. Pero un velorio, por ejemplo, el tiempo del velorio es muy importante porque es cuando recibes a la gente que te quiere, cuando te dan ese apoyo que necesitas en ese momento y es parte de la aceptación. O sea, es parte de que ya no está y Por ejemplo, aquí el velorio es 1 o 2 días después. Son 2 días. Pero, sí. Por ejemplo, en Estados Unidos dura una semana. Dura una semana. 15 días sí. al que vamos a estar ahí. Pero entonces y luego después es 2 o 3 días más es el Pero vuelvo a lo mismo, es tradición. Sí, es tradición. O sea, es tradición. Pero sí es bueno porque yo siento que se les alarga pues mucho. Tradición. O sea, sabes, te digo, cada quien es el tiempo que uno requiere, ¿no? En ese momento. Y hay que respetar. Oye, y otra así de, y vamos al velorio, ay no, qué horror, porque ¿qué les voy a decir? O
O sea, ¿qué tal eso? ¿Qué les dices? O sea, ¿qué dices? Ahí nos podríamos estar una hora platicando, ¿no? Lo peor que podemos decir es, si no lo sientes como tal, decir lo siento. O sea, si se murió la abuelita del tío del vecino y llegas y le dices lo siento, no es cierto, porque no lo estás sintiendo, de verdad no te está doliendo a ti. Si es tu tía, por ejemplo, bueno, sí le vas a llegar a decir a tu prima, oye, lo siento, porque conviviste con esa persona, ¿no? Entonces, un lo siento. Si no sabes qué decir, mejor quédate callado, ¿no? Y abraza. Y lo que puedes decir es, aquí estoy, lo que necesites, aquí voy a estar contigo. Hay personas que llegan y te dicen, fue lo mejor, así lo quiso Dios, y pues claro que, pues no, ¿verdad? Y por otro lado, cuando te dicen, es que ya tienes un angelito en el cielo, híjole, es cuando quieres golpear a la persona que te lo dice, porque si es tu mamá, quisieras a tu mamá contigo y no en el cielo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con las palabras que decimos, porque en vez de sanar, en vez de acompañar, pueden herir. Sí, a mí yo tuve un duelo hace poco, mi hermana falleció, y había gente que me decía, ay, pero pues tú eres tanatóloga, ¿no? Así como, pues, ¿por qué lloras si eres tanatóloga? La verdad no me acuerdo quién me lo dijo, porque seguro si la veo, la golpeo. No, sí, o sea, el hecho de que yo sea tanatóloga no quiere decir que no esté sintiendo la muerte de mi hermana, ¿sabes? Entonces, es muy difícil y mejor quédate callado, de verdad. Sí, no inviten a personas al velorio que realmente no, si no están en buena lid. A mí me tocó es que una amiga invitó, bueno, y no me enteré de eso, me enteré después. Una amiga invitó a un amigo que ya habíamos tenido conflicto, y la verdad, sí, a mí sí me molestó mucho. O sea, dije, pues, ¿quién le invitó? ¿Por qué le avisaron? Claro. Pero eso no está en tus manos. Sí, no está en mis... Pero ¿por qué puede decidir a alguien por ti? O sea, no se me hace... Eso es una falta o sea, hay de que... respeto. Exactamente, Eso o sea, es una falta de respeto. es que deberíamos de avisarle a todo el mundo. No, pues espérate, que te digan a quién invitar. Es como en las bodas. Te encuentras a todo mundo como en los velorios, ¿no? No llegas, ay, vine con mis 5 cuates, o sea, a la boda. Sí, claro. No, o sea, es lo que voy, o sea, hay que respetar el evento. Mejor pregunten, oye, ¿quieres que le comente a alguien más? No, y más si sabes que estaban Y peleados, además si sabes que, enojados, exacto, que ya no estaban hay peleados. comunicación, pues Exacto, ya le avisas sí, 3 días después, pero ya no, o sea, presenta. Exacto. Sí. Oye, ¿y cuál era ya te interrumpimos, los otros duelos? No, faltaba el duelo, yo le llamo el duelo silente, ¿no? Se llama el duelo silente. Por ejemplo, es un duelo que no puedes compartir con mucha gente. Por ejemplo, el caso de los amantes o de las amantes. ¿Qué pasa cuando tu amante muere? Qué difícil, ¿no? No puedes comentarlo. No puedes ir. Una, no puedes ir. Otra, pues, es un dolor que guardas, ¿no? Porque no puedes, o sea, los 4 vientos, a menos que tengas una persona muy, muy cercana, que sepa, que conozca esa parte de tu vida, bueno, te puedes desahogar con ella. Y también ahora, por ejemplo, está pasando mucho esto del duelo silente con las personas desaparecidas. Actualmente es un problema que estamos viviendo día con día, ¿no? Justo ahora, por ejemplo, los chicos de Guadalajara, ¿no? Claro. Los padres al final están viviendo un duelo silente porque no tienen a la persona ahí para poder velarla, para poder despedirlos. Vives una etapa, un duelo de por vida, ¿no? Hasta que no aparecen. Y si no aparecen, exacto. Y entonces, pues es un duelo silente de por vida porque no sabes realmente qué pasó con esa persona. Por ejemplo, trabajando estos duelos silentes, ¿puedes hacer rituales un poco para, digamos, no sé, o sea, haz un velorio, se me hace algo muy loco, no sé. No, así no. Pues no como tal, porque no tienes el cuerpo, no tienes a la persona. ¿Y qué puedes hacer en esos casos para ir sanando este duelo? Hay varias tácticas, haz de cuenta, por ejemplo, cuando se muere una persona, simplemente, cuando muere una persona llegada a ti y no pudiste despedir, ¿no? De ella, o sea, lo que puedes hacer, por ejemplo, es una carta, escribirles cartas. Okay. Es como una terapia, ¿no? El escribir las cartas, despidiéndote, agradeciendo. Creo que es un cierre, o sea, los cierres, cuando está la persona enferma que va a morir, lo ideal es hacer un cierre con esa persona, no para la persona que va a morir, sino para ti. Sí. Hay que agradecer, hay que perdonar y hay que decirle que lo amas o la amas.
Creo que esas son las palabras como claves, ¿no? Agradecer, perdonar y decir que lo amas. ¿Cuánta gente no puede soltar eso y se queda no lo voy a ir a ver y te quedas con eso? Y Está para el día durísimo. siguiente y chispas, ¿no? Dices, estás con que voy a ver, lo voy a ir a ver, y se muere y te ganó. Entonces, yo creo que una carta, por ejemplo, expresando todos esos sentimientos, es bonito, es bueno, ¿no? Al final los plasmas en una hoja y lo ideal es quemarla. No tiene caso tampoco que la guardes, porque digo, ya qué hago con mi cartita. O sea, realmente es nada más tú soltar tus emociones, tus sentimientos, lo plasmas en una hoja y la quemas, ¿no? ¿Cuáles son? Perdonar, agradecer y pues decir que te amo. Que yo creo que es una palabra, bueno, las tres. Yo creo que las tres cosas debería ser como una costumbre en nuestro día a día. Agradecer. Yo me despierto agradeciendo, me acuesto agradeciendo, todo. Y o sea, a la gente que puedo. El decirle a tus hijos, por ejemplo, cuando salen, o a tu esposo, a tu esposa, te amo, porque no sabes si va a regresar o no. Entonces, el decir te amo, creo que es bien importante. A tus padres, ¿no? O sea, le hablas. ¿Qué sí puedo decir Y hoy? no estamos acostumbrados a decirte, nos cuesta mucho trabajo, no sé por qué, el te amo, el te quiero, ¿sabes? Y lo decimos, claro, cuando ya se murió la persona que digo, bueno, ¿y? Sí, como tú dices, no sabes si va a regresar. El perdonar. Y saliste toda peleada y ya y te vas y resulta que ya regresas y... Justo hace unos años mi hijo tuvo un accidente en coche. Esto fue fuerte el accidente. Y haz de cuenta que estábamos hasta como enojados, ¿no? Y él se fue a la escuela, a la universidad, y yo me fui a una comida y tuvo el accidente. Y es lo que me decía, ma, nos fuimos enojados, o sea, tú a tu comida, yo a la universidad, y pasó esto, y te hace ir reflexionar muchas cosas, ¿no? Claro, Muchas cosas. Oye, esto también que está súper fuerte. Bueno, a mí me ha tocado trabajar en el mentoring con gente que es que mi mamá, al estar en el lecho de muerte, me dijo, cuida a tu hermano. No, eso está muy cañón, porque no sabe la gente qué hacer con eso y deshace su vida y te quedas clavado ahí para siempre. Eso es lo peor que podemos hacer, es una carga que heredamos a las personas. Creo que no debemos hacer eso porque si no tenemos la preparación o los medios para hacerlo, puedes acabar con esa persona o acaba loca porque no pudo con el hermano o con la hija o con la familia. Esta parte de decir, te encargo, cuídalo, A mí me ha tocado trabajar con mucha gente y están mal, ¿eh? O sea, años y cuesta mucho trabajo porque tú te sueltas, o sea, nadie va a venir a liberarte. Tú te tienes que liberar de eso. Pero hay que trabajarlo con un especialista porque no es fácil. Sí, no. Pero además se queda en el árbol genealógico. O sea, todas estas muertes accidentes, muertes, que no supiste, se quedan ahí. Claro. Y desgraciadamente se repite en otra generación. Entonces, esta otra generación, a lo mejor este chiquito le gusta mucho las motos, por ejemplo, y no saben por qué. Estar en una moto es todo el tiempo estar atrayendo la muerte. Y es porque aquí, en otra generación, hubo una muerte trágica y como no se resolvió, este niño lo repite y hay que cortar eso para que este niño adolescente no repite ese patrón, o sea, hasta en eso, ¿no? En el árbol genealógico. Pero mucha gente no conocemos el árbol genealógico, no conocemos esta parte ancestral y pues la verdad por eso nos han... Exacto. Pero mucha gente o no cree en eso o también hay muchas personas charlatanas que te dicen, ay, sí, y pues nanay, ¿no? No es cierto. Entonces, no lo saben manejar en realidad, ¿no? Sí, claro. Hay que entrarle a las pérdidas, pues para aprender esa parte, ¿no? Lo puedo ver como algo muy doloroso, pero también puedo ver ese aprendizaje. Pérdidas de la pandemia, una pareja, un trabajo, una relación, un empleo, todo eso es aprovechar ese, pues sí, no tenerle miedo al dolor. El dolor es un sentimiento más de nosotros, no lo quieran evitar. Es un sentimiento que lo vivo y se va a ir. Si lo quiero detener, va a persistir. Entonces y va a enfermar, no lo dejen igual como hablábamos, como la ansiedad, o sea, me va a dar, pero hay que sentirla, fluirla, llorar. Es temporal. Y darles, es temporal. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer con nuestras personas fallecidas es resignificar su vida y ponernos en el papel de qué le gustaría, por ejemplo, en mi caso, a mi hermana, ¿no? Que falleció, ¿qué le gustaría que hiciera yo? O sea, es como honrarla, ¿no?
¿Qué quiere? ¿Que esté yo triste? ¿Que esté yo llorando todo el día? ¿Que esté tirada en mi cama acostada? No, yo creo que no es lo que le gustaría a mi hermana. Yo creo que a mi hermana le gustaría que estuviera yo feliz, brincando, platicando, aportando algo. O sea, ese sería mi aprendizaje. ¿Qué me dejó mi hermana, ¿no? Con su muerte, para que yo pueda resignificarla de alguna manera y salir adelante, Y también ¿sabes? se vale hablar con ella, ¿no? No, sí, claro. Hablar con ellos, si estoy Toda la aquí, vida, mira. o sea, lo que decías, Jorge, hace un rato, que platicar con ellos, que la llamada por teléfono, obviamente eso no va a suceder, pero al final la persona va a estar toda la vida en nuestro corazón. Podemos Lo que platicar, aprendiste, podemos lo que platicar con valoras. ellos y desde nuestro corazón, ¿no? Y yo sé que van a estar siempre con nosotros. Pero no desde el atoro, no desde la tristeza, sino al contrario, desde la felicidad, desde el estar agradecido, ¿no? Con esa persona. Por el tiempo. Con esa persona. Y sean empáticos, por favor. Yo sé que la pérdida, A veces no se puede. sé que la pérdida a mí es la peor de todas, pero hay que ser empáticos con los demás. No es una competencia social de quién tiene la peor pérdida, porque luego no, es que a mí me Pareciera. pasó esto, es que yo sufrí tal, es que fue más duro. O la pérdida de quién eras antes y quién eres ahora. O sea, es que antes eras esta y ahora eres ahora y no te quitan de ese rol. O sea, tienes que ser a fuerza esa persona. O sea, ya no te reconocen como renovada, como feliz, ¿no? a la gente no le gusta. Porque de eso tenemos que hacer un programa. La gente no le gusta verte bien. Sí. O sea, que se le murió el marido y ahora va a estar ahí toda fregada. Ay, perdón. Hay que ser Pero, feliz. pues claro que no. O sea, tienes que salir adelante, tienes que ser mejor y seguir, o sea, tu camino, claro. Pues tenemos para mucho, Normita. Qué bueno que estás aquí. Algo con que quieras cerrar, que te guste compartir. Pues nada más agradecerles y de verdad, cuando tengan una pérdida, no lo dejen pasar. Obviamente hay que llorar, hay que sentirla, ¿no? Pero si necesitan ayuda, de verdad, acudan a una persona especializada. Redes, ¿por dónde te pueden encontrar? Bueno, por WhatsApp les puedo dar mi teléfono si gustan. Es el 55 26 99 95 49. Cualquier cosa por WhatsApp, estoy para De servirles. todos modos, acuérdense en nuestras redes sociales, pueden escribir comentarios, preguntas, se las hacemos Claro. llegar. Todas contestamos. En la página senderismoespiritual.com hay una sección de consulta, también ahí nos llega. Y si gustan también en una segunda oportunidad, si quieren, también podemos les escriban, exacto, temas o preguntas y a lo mejor podemos hacer un programa de resolver preguntas. Me encantaría poder participar con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, ya estamos en Spotify, TikTok, Instagram, los esperamos. Gracias por estar con nosotros. Nuestros anfitriones son Laura Gómez Caudillo y Jorge Villanueva. Dirigidos por Demian Moralitzin, productora ejecutiva Gaby Escoto, camarógrafos Felipe Sánchez y de Jesús Luis Daniel. Edición Felipe Sánchez.